Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor, periodista, editor, y sus últimos dos libros se han ido de la Argentina hacia Oriente y ha incursionado en terrenos como la China y Japón. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro entrevistado de hoy? Bueno, buenas noches. Eh, Siendo el sentido expresivo de un artista su obra, es decir, su mensaje temporal, internarse en ella conlleva navegar por las intrincadas aguas de sus emociones, sus intenciones, sus fantasías y sus valores vivenciales. Si este arte gira en torno de la palabra escrita en todas las variantes del campo literario, arriesgarse a su lectura es acompañarlo en la aventura onírica por esa selva conjetural de conceptos, imágenes y riesgos verdades. Descorrer el velo artificioso de su literatura significa descubrirlo a él en toda su potencia creativa, pues toda obra esconde al artista, al hombre medular que trasciende su tiempo social, representado por sus valores éticos. Dueño de una abundante y ecléctica literatura, hoy nos visita en Letras y Corcheas un escritor de buen pulso y alto vuelo. Buenas noches, Daniel Gebel. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, muchachos. Gracias por esa conceptuosa presentación que esconde mis debilidades. Te hay una pregunta que yo te voy a decir lo que había extractado. Me había propuesto leer 6 libros tuyos, que al notarlos no voluminosos, pensé leerlos rápidamente sin entender que entraba a través de ellos en un intrincado universo de un aventurero memorioso, navegador del complejo entramado del tiempo y de los actos. ¿Radica tu búsqueda como relator de tus escritos en el invertebrado espacio de los hallazgos olvidados? ¿Y es ese el eje de tus novelas y de tus intereses emocionales? Pero, Mario, esa es una tesis, no una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Escribila, hacela, escribila ahora. ¿Qué podría responder? La verdad que no sé. Vamos a una pregunta sencillita. Bueno, una pregunta sencilla es esta. Decís en tu libro El hijo del hijo judío, hay Sí, una parte al comienzo, que tenés una ensoñación. Estás ante un espejo, tu papá te tiene en brazos, tu mamá tiene a tu hermana, se miran, se sonríen, sí. y sufrís un grave sentir de que se sentís el niño idiota de la novela de vivir, de que cuando uno es chico. Sí. Y esa ensoñación luego se transforma en la búsqueda de algo en que desarrollarte. Y decir que querés, que te transformás en escritor, o yo adquirís ser escritor cuando serlo es una cosa extraña. Y serlos provoca, ser es un daño.
pero además es un daño que para el caso tuyo, aparentemente, construye la solución que hace que tu padre te sonría y te sienta un niño natural. ¿Qué podés decirnos de toda esta página que era la 30 y 31 del libro, que me pareció redactada maravillosamente? Bueno, en principio, gracias. Recuerdo, digamos, ese es un relato verídico en términos autobiográficos. Yo tenía siempre, era una fantasía como constitutiva de mi infancia, la idea de ser un idiota, no saberlo, y que de golpe mi familia, o en este caso mi padre, me dijera, hasta ahora lo eras, a partir de ahora ya no lo sos. Y la palabra es escritura, ¿no? En el punto en que la posesión del saber y la revelación de los enigmas está en el universo adulto, yo construí una infancia para averiguar y adivinar primero cómo uno se convertía en adulto y luego cómo se ganaba el aprecio de los adultos. Y en este caso de los adultos de mi familia más inmediata. Digamos, cómo hacerme perdonar el idiota que yo era y encontré la literatura. La Y una, literatura fue mi protección y mi coraza. y una vez Y que el, llegaste adulto, perdón, y una vez que llegaste adulto, y ¿qué ahí ya las descubriste de cosas todo eso? se vuelven más complicadas, porque la escritura se vuelve una pasión que no necesariamente es correspondida con el amor del lector, ¿no? Ujú. No es lo mismo. Pero sí, sí, lo que puedo dar testimonio personal, a nadie tiene por qué importarle, pero ha sido así en mi caso, es que la perseverancia en el proceso de la escritura me ganó ante mí mismo. Primero el respeto de mi padre y después su aprecio. Esto es, esta es la fantasía de un niño que se creía no querido, Ujú. que probablemente fuera una fantasía errónea. Lo que pasa es que cuando uno tiene una hermana y comienzan a jugarse los roles de mayor y menor Claro, y la atención de los padres, sí, uno sin quererlo juega al papel de la víctima o el victimario en algunos casos. Victimario claro, cuando somete a la hermana, como lo has hecho vos en algunos casos, a ciertas presiones medias extrañas, ¿no? claro. Nacida de esas cosas de los celos y del amor repartido de los padres. Pienso Exacto. que eso está dentro de tu universo, ¿no? Claro, bueno, por eso el hijo judío empieza con una escena de celos. Nace mi hermana, yo me niego a comer. Claro. Y Y te salva el amor porque los demás ven lo lógico. A veces, más ahora no tanto, pero antiguamente era lo lógico. Este chico como rompe las bolas, como esto, como aquello. Pero de pronto hay una abuela que tiene una mirada más allá de las cosas claro, y acerca lo que es la vida, un plato de sopa, y te hace comer un plato de sopa, y ahí descubrís, en medio de la sopa, del caldo, el universo que te espera, ¿no? exactamente. El universo de Oriente. Es El decir, universo de en el Oriente. fondo del plato térmico de sopa, que era o sea, el exterior era de, no sé, de aluminio, pero el plato en sí mismo era de porcelana, cachada, algo por el estilo, descubro una imagen oriental, un chino saludando a una china o un japonés saludando a una japonesa, ¿no? Eh, Que tantos años después te va a llevar a tus últimas dos novelas. Por lo menos, exactamente. Bueno, en realidad mi segunda novela, La Perla del Emperador, ya es una novela que transcurre en Oriente, en Malasia, digamos, el Oriente de Sandokan. Hablando de la novela, o sea, pasando de un lado al otro, la novela, esta pequeña novela enorme, medio en chino y medio en castellano, Mm. eh, Enana Blanca. sobre, sobre Enana Blanca. Eh,
un término de enana blanca, que es un término que no sé por qué la historia la transformó en enana blanca, ¿no? Pero hay una unión entre lo oriental y lo occidental, que es el universo nuestro, lo propio, y el universo o sea, el otro lado del universo, ¿no? Sí, Que mira una misma señal del cielo, la mira y la contempla de dos formas diametralmente diferentes. así es. Una llena de poesía y de amor, y la otra dentro de la mentalidad occidental precisa, determinista, ¿no? Esa Ujú. fue uno de los móviles que te llevaron a escribir esta novela. En realidad, digamos, yo en general no empiezo a escribir textos dejándome llevar por grandes ideas totalizadoras, aunque tenga obviamente un afán de totalización en términos de experiencia literaria. Es decir, todo escritor, aunque sea el peor de los pelmazos, quiere ser el mejor escritor del mundo, y todo escritor quiere hacer la mejor obra posible, ¿no? Hay un prólogo muy lindo de Truman Capote a su libro Música para Camaleones, donde dice que cuando descubrió el arte de la escritura, se dio cuenta que Dios le había dado un don y un látigo para fustigarse. Y ahí estaba él solo con su arte y con el látigo con el que él mismo se azotaba para continuar. Bien, en el caso de Nana Blanca, yo hacía años que quería, por motivos que no puedo develar, quería escribir una novela sobre Tycho Brahe, que es el más grande astrónomo del período precopernicano. Era un personaje fascinante, con una historia personal absolutamente extraordinaria, y juntaba materiales sobre Tycho Brahe, y como yo tengo una biblioteca completamente descuajeringada, donde voy poniendo los libros, después no los encuentro más, lo que juntaba sobre Tycho Brahe lo perdía con los años y no lo encontraba. Entonces un día dije, basta, estoy cansado de mí mismo, quiero escribir una novela sobre Tycho Brahe, voy a Wikipedia, a ver qué me dice Wikipedia. Agarro Wikipedia y leo en la primera página de la biografía de Tycho Brahe que lo que él descubrió, la enana blanca, que ahora se llama SN 1571, y acá vamos a hacer un paréntesis para explicar qué es una enana blanca. La enana blanca es una estrella que ya desapareció, pero que está a distancias siderales y cuyo fulgor tarda miles de años luz en llegar. Bien, la enana blanca que descubre Tycho Brahe en el año 1571 ya se había apagado cientos y miles y tal vez millones de años atrás, pero su fulgor estaba llegando a Occidente y el fulgor crecía, por lo tanto lo que desde Occidente se veía era una estrella en crecimiento. Por lo tanto, muchísima gente pensaba que esa estrella, o sea, primero era un punto minúsculo en el cielo, después creció más que Júpiter, y la gente pensaba que era el fin del mundo. Bien, pero esto que descubren en Occidente en el siglo XVI, lo descubrieron en China y en Corea los astrónomos 2 o 3 siglos antes. Entonces, cuando yo leo ese dato, escribo media página sobre Tycho Brahe, donde cuento la anécdota más visible de su vida, que es que en una pelea, en un duelo a los 20 años, su rival le corta la nariz y Tycho Brahe usa el resto de su vida un tapanarices. Y después paso a contar la historia completamente inventada de un astrónomo chino que descubre que esa estrella, la estrella del fin del mundo, y bueno, hay una especie de conspiración en el reino chino para evitar que la noticia del fin del mundo se esparza por el imperio, porque eso sería adelantar el fin del mundo. Bien, esa es la novela, conspiraciones, poesía y teología cabalística, porque los argumentos que usa el astrónomo chino que se llama Chiang Kuan-Fein para hablar con su amante son argumentos
sobre la creación del universo que utilizaban los cabalistas. Sí, Vamos a escuchar un breve tema y vamos a seguir conversando con Daniel Goebel. Vamos a escuchar Entre tus cuerdas en la voz de Vanina Tagini. Un segundito más, estamos de vuelta. Guitarra, en tu corazón desnudo van mis sueños en ayunas, musitando una plegaria. Tiempo arriba, tiempo abajo, dormitando entre mis brazos. Yo te amaco, yo te acuno. Desde el fondo de tu vientre nace el hijo escarnecido, que es el Cristo de la gente. En que notas desgarradas por las cuerdas de mi vida ha brotado mi alma en llamas. Guitarra, en el fondo del abismo me he encontrado yo a mí mismo, devorando tus entrañas, sin saber que solo he sido una mueca en carne viva, suplicándote. Atrapado entre tus cuerdas, como rejas de mis sueños, arde un fuego que me quema. Tanto andar, tanto camino, sin saber que a mi destino va enfrentándolo la muerte. Guitarra, como náufrago sin rumbo, he rodado por el mundo, amarrado a tu madera, sin saber que solo era una mueca en carne viva, suplicándote. Era Entre tus cuerdas, en la voz de Vanina Tagini, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando con Daniel Goebel, en estos dos libros que escribiste sobre Oriente, recién hablábamos de la enana blanca y después le siguió un crimen japonés, tienen que ver mucho las conspiraciones y las muertes. Sí, completamente. En un crimen japonés también si bien es mucho más compleja la trama y la extensión del libro, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae esto de las conspiraciones? Las conspiraciones y las historias de amor que hay mezcladas entre las dos, ¿no? Porque también un crimen japonés tiene mucho de historias de amor prohibidas. Exactamente. Bueno, es que en el fondo el amor y las conspiraciones son lo mismo. Lecturas infinitas sobre hechos, sobre los que se giran y se dan vueltas y que no se resuelven. Ujú. En el caso de Nana Blanca, bueno, sí se resuelve con la muerte del astrónomo y su amante y con el fin de la novela. Con un crimen japonés es más complicado. Sí. Pero no es que yo tengo prevista la conspiración como un recurso anticipado. En un crimen japonés, en rigor de verdad, yo lo que quería era dar cuenta de mi interés por dos culturas distintas. Por un lado, yo quería corregir Hamlet, si se me perdona la vanidad,
Es decir, contar Hamlet de nuevo, pero quería corregir la rápida resolución del enigma del criminal que hay en Hamlet, donde hay una representación teatral en las primeras páginas de la obra, y ya nos enteramos que el asesino del rey Hamlet es su hermano, el tío del príncipe Hamlet y el nuevo marido de la reina Gertrudis. Y por otro lado, yo quería poner en escena el efecto fascinante que me había producido la visión de Kagemusha, La sombra del guerrero de Akira Kurosawa. Hermosa película. Hermosa película. Y también poner en escena algo del imperativo categórico del honor que está en un cuento extraordinario de Osvaldo Lamborghini que se llama La causa justa. Que es un texto poco conocido porque Lamborghini, digamos, es menos conocido en el mundo que Kurosawa o que el joven Shakespeare, ¿no? Pero acá en Argentina ha hecho lo suyo. Bien, y todo eso combinado con una lectura, digamos, yo estoy contando cómo se catalizan cosas que atraviesan años de vida, ¿no? Porque, qué sé yo, Kagemusha la vi hace 20 años. Hamlet la vengo leyendo cada tanto a lo largo desde los 20 años hasta ahora. El cuento de Lamborghini lo conozco hace 30 años. Pero todo se precipitó, por decirlo de alguna manera, cuando leí una nota periodística, creo que en página 12, sobre una técnica japonesa que se llama shibari. Y la novela, Un crimen japonés, se llamaba Shibari. Lo que pasa es que le cambié el título porque hay un libro de cuentos de un escritor argentino que también se llama igual. Y en la editorial me dijeron, no nos traigas problemas, mirá si vos sacás el libro y después el autor hace juicio. Bueno, cambiemos el título. El shibari es una técnica de ataduras japonesas que viene del arte de la guerra y que después se convirtió en una técnica para aumentar el placer erótico, ¿no? Okay. Que los japoneses, y esto en el curso de cientos de años. Primero o sea que cualquier cosa que hace el hombre nunca sabe cuál es el destino último de la cosa. Obviamente, aquí es de la guerra al amor. Por eso. Claro. Y la construcción del shibari como un ritual pasa a Occidente después de la guerra ruso-japonesa. Uh-huh. Pero bien, de eso ya no me hago cargo. Lo que me interesó en shibari es la transfiguración cultural. Uh-huh. Y además, algo que estaba ahí, y es que la técnica de atadura se había sofisticado tanto en el arte de la guerra que era como una especie de escritura. Porque suponemos, yo soy un samurái y me peleo con vos, Hernán. Y entonces, te venzo en el combate, no te mato, porque no necesariamente había que matar al rival. También se podía capturarlo, sobre todo si el rival era una figura jerárquica, para intercambiarlo. Claro. Como en todas las guerras, ¿no? General por general, teniente por teniente, etc. Bien, ahora, en el medio del combate yo no podía atarte a vos y después quedarme como si fueras un paquete. Yo tenía que seguir combatiendo. Por lo tanto, te ataba con mis propias sogas que tienen signos particulares que determinan identidad. Pero además de eso, te ataba de una manera que indicaba tu condición. Como si la atadura, el nudo marinero, dijera teniente, capitán, general, etcétera, etcétera. O sea, era un sistema completamente sofisticado. Y la técnica de ataduras de shibari es también una técnica completamente sofisticada, porque vos tenés que, suponiendo que estás en una práctica erótica de shibari, tenés que atar a la mujer que amás o al tipo que amás. Los samuráis más bien les gustaban los jóvenes fajes, de tal manera que no se esguince, que no se asfixie, que no se acogote. Entonces es una práctica ritual. Bueno, eso me interesó hasta el punto de que para mí la novela se llamaba Shibari porque el protagonista se veía
progresivamente envuelto en una serie de acontecimientos cada vez más sofisticados, política, sexo, conspiraciones, etcétera, etcétera, que lo llevaban a un mundo cada vez más raro. Estamos conversando con Daniel Liebel. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Me acaban de contar desde Fly Bondi, sí, que ya cumplen un mes volando desde el aeroparque. Si no recordás, volvemos un poquito atrás donde Fly Bondi tenía base operativa en el Palomar. Luego pasaron a Ezeiza y hace muy poquito, hace un mes exactamente, están en el aeroparque Jorge Newbery. Me dejaron números muy piolas que seguramente te van a interesar y que a veces uno no los piensa. Cuando saca el ticket, se siente el avión y se va a destino. Por ejemplo, que más de 52.000 pasajeros ya volaron este primer mes. 366 vuelos que partieron y llegaron desde sus 12 destinos y lograron un 97% de puntualidad en todas sus operaciones. Y otro dato, tuvieron 75% de ocupación en sus aviones Boeing 737. Bueno, datos que ilusionan para una empresa que la viene luchando desde hace tiempo. Felicitaciones a Fly Bondi. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Es la esperanza un horizonte donde el sueño se ilumina, desnudado en cada esquina por la dura realidad. ¿Y a dónde ir? ¿Y a quién buscar? ¿Y qué decir en un país que se ha olvidado de escuchar? Es mi vivir el transcurrir de una existencia sin amor, donde he alquilado el corazón por trabajar y competir y envejecer y consentir sin comprender que el tiempo es bueno en soledad hasta morir. Estoy anclado en la ciudad con tanta gente como yo. De la oficina al subte voy, bañado en luces de neón. Todo sucede en el andén, en una historia sin final. Nadie me ampara en mi sufrir, nadie me guarda en mi soñar. Es tan lejano donde estás y es tan lejano donde estoy. Quizás nos una la ilusión que la distancia nos negó. Miro tus ojos y tu voz, quiebra su angustia en el cristal.
Cuánto deseo hay en mi amor, cuánto cansancio sin amar. Envíame un email de tu corazón, donde me transmites tus pasiones y tus penas. Líbrame el dolor de saber que hoy en esa pantalla luminosa a mí me esperas. En la soledad de la habitación, desde el monitor desgrana sueños y sonrisas. Yo te hablo de amor, llena de ilusión, y el tiempo nos deja un vano ruego de caricia. Siento que el día se me va entre rutinas de papel. Grave razón el presentir, vano placer el parecer. Hoy por las calles para hallar tu rostro entre esa multitud. Busco tu ausencia en la ciudad, creo encontrarte y ya no está. Bajo el destino del después existe el hoy que huye al andar. Parado y triste en el andén, ves que la vida se te va. Siento tus manos por mi piel en una extraña sensación de comprender sin entender, de sumergirme en lo que soy. Envíame un email de tu corazón, donde me transmitas tus pasiones y tus penas. Líbrame el dolor de saber que hoy... Escuchábamos Envíame un email en la voz de Marina Tallini y Jesús Hidalgo, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando con Daniel Goebel, recién contabas esta conjunción de fuentes que te inspiraron a escribir un crimen japonés. ¿En qué momento se te ocurrió tejer todo esto y decir, bueno, voy a insertar todas estas ideas en esta novela, porque vienen de lados totalmente diferentes? Claro, es que, a ver, el universo de referencias lo descubro luego. Esto es, yo leo la nota sobre Shibari y digo, qué interesante, y de golpe me pongo a leer algo y no sé, digo, qué sé yo, voy a buscar, leo, digamos, lo que leo es la historia de esa transformación, ¿no? De la guerra al amor. Por lo tanto, leo el paso del tiempo y además la transfiguración de una cosa en otra. Después, ¿cómo se me ocurre el resto? No sé, de golpe digo, bueno, esto tiene que ocurrir en algún siglo X de Japón. Te fuiste como 1000 años atrás. Me fui siglo XIV en Japón. No pasa en el siglo XIX, pasa en el periodo de las guerras feudales. Empiezo a buscar guerras feudales, de golpe encuentro periodo Muromachi, empiezo a leer. Hay un personaje, un shogun que se llama Ashikaga Takauji. Me gusta el nombre Takauji. Después me doy cuenta que el apellido Takauji. Después, tarde, me doy cuenta que el nombre parece un chiste. Ashikaga parece ahí caga. Parece un chiste, pero yo ya había empezado a escribir la novela, era tarde para mí. Y después aparece el nombre del protagonista. Tanaka es un anagrama de katana. Katana es el arma de los samuráis. Y después va ocurriendo el resto. Es decir, cuando me doy cuenta que yo estoy pensando, o que algo en mí está pensando Kagemusha, la historia del guerrero. Cuando empiezan a aparecer en mi novela los autómatas, los dobles, la figura del doble, porque es una novela japonesa, pero es también una novela barroca, completamente barroca, con simulacros, con representaciones de la realidad de los hechos. Y entonces ahí me acuerdo de Kagemusha, donde el shogun debe ser reemplazado en combate para que los demás no piensen, como el Cid campeador. ¿Se acuerdan que el Cid, según se dice, ganó la última guerra? Muerto y arriba del caballo. Muerto, exactamente. Entonces, yo tengo un shogun que no aparece nunca, ¿no? Sí. Y que su propia esposa se disfraza de él para... Claro, y después se disfraza la madre también de él. Y la esposa lo conoce fingiendo que es un autómata. O sea, es una novela rara. Sí. ¿No?
Haciendo hincapié en lo que decís, en este aquelarre de papeles y de cosas que se te meten, y tus dos novelas, el caso Voynich y lo que siguió, y en Ana Blanca, hay elementos conjuntivos de unión, incluso temporales. Por ejemplo, en el caso Voynich, el primer dueño de lo que se llamaría el manuscrito Voynich, se va a llamar el manuscrito Voynich, suele ser, o se dice ser, Rodolfo II de Bohemia, ¿no? Sí, o sea, el nieto de Carlos I de España. Sí, señor. Es así, Rodolfo II de Coso. Pero vos hablaste de Tycho Brahe. Sí. Y Tycho Brahe va a descubrir la enana blanca en la corte de Rodolfo II de Bohemia, que había ido para ahí. Por lo tanto, muere en la época también donde Rodolfo II, y esa es la unión entre las dos novelas, ¿sí? que quizás te dieras cuenta, pero hay un nexo de unión. También hay suertes paradojales tuyas. Sí. Suertes paradojales. Sí. Por ejemplo, el emperador que vos nombrás para hablar la parte china de tu novela de la enana blanca, que creo que se llama Long Pi o Long Qi, sí, que pertenece a la dinastía Ming. Él muere en 1572, día en que se descubre la enana blanca, pero él no muere en noviembre, él muere en julio. O sea que 4 meses antes, ya no vivía más, cuando la enana blanca ocurrió. Por lo tanto, es un hecho que nunca pudo haber sucedido. Como dice Borges en un relato, en un prólogo, que se cuenta con Lugones en la biblioteca, en la calle México, y bla, 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 bla. Y él dice, la verdad que había muerto hace rato, la biblioteca no está, pero de acá un par de millones de años, ¿quién corno va a creer que esa cosa no sucedió en ese tiempo? ¿Esa fue tu idea? ¿Esta fue tu idea, la tramoya mental que nos metiste a todos? Mirá, lo que pasa es que esas cosas van apareciendo. Cuando yo escribí el caso Voynich, o cuando estaba escribiendo el caso Voynich, primero, yo me senté. El caso Voynich es una novela que publiqué hace más de 10 años, que se encuentra, por supuesto, porque no es que mis libros se agoten. Sí. Cuando yo me senté a escribir el caso Voynich, yo no sabía nada del asunto, nada, absolutamente nada, ni de Rodolfo II, ni de Tycho Brahe, ni de nada. Yo estaba escribiendo otra novela, que era El Absoluto, buscando referencias, no sé por qué, en internet de golpe encuentro la expresión manuscrito Voynich. Viste que en internet, cuando hay algo que tiene su desarrollo en internet, está en azul subrayado. Sí, entonces uno puede cliquear y abrirlo. Yo estaba buscando, en aquel momento, si yo no me acuerdo, estaba buscando información sobre los médicos del hijo hemofílico de Nicolás II, y andaba con Rasputín y la Rusia prerevolucionaria, porque en mi novela El Absoluto, el personaje principal es un músico con formación teosófica que es Alexander Scriabin. Bien. Entonces andaba por ahí, y eso creo que lo digo en el propio texto del manuscrito Voynich, y de golpe aparece la palabra manuscrito Voynich. Lo busco y se me abre un universo nuevo. Entonces empiezo a investigar, y cuando yo empiezo a investigar, yo empiezo a escribir rápidamente, por las dudas de que el exceso de información me haga sentir que ya está todo escrito al respecto. Prefiero partir de una mínima unidad de información e ir reparando mi ignorancia en el transcurso del tiempo. Entonces, en el manuscrito Voynich sí estaba Rodolfo II, estaba John Dee, estaba la Praga medieval, los alquimistas y el misterio extraordinario de un manuscrito que no puede ser develado desde su posible aparición en el siglo XIV o su posible escritura hasta ahora. La NASA no sabe de qué se trata el manuscrito Voynich, los criptógrafos no saben de qué se trata el manuscrito Voynich, y yo doy cuenta, mi novela, esa brevísima novela atraviesa 8 siglos de la historia de Occidente sin encontrar resolución para el enigma que plantea.
Entonces, ahí descubro también a Ticho Brahe, que me queda colgado. Vos sabés que yo, entrando en la aventura esa, hace muchos años, escribí un poema, porque también arrastrado por esas cosas que me apareció en un libro que no me acuerdo sobre literatura, y escribí un poema a alguien que vos nombrás en la última parte, en las últimas cosas, de la abadesa Hildegardebingen, que es la que escribió La lengua ignota, que es más o menos de la época del año 1200 a 1300. Sí, ella es del 1100, ¿eh? Sí, 1200 más o menos, es santa, es una santa, ¿no? Sí, Santa Hildegarda von... Todo eso, mi novia me dice, saca esa vieja loca de acá. ¿Qué mierda de música acá te tenés a un gusta, tipo vos? que te hace pata. Claro, es extraordinaria. Es cierto, inventó una lengua ignota, hablaba con los ángeles, discutía una mujer en la bajísima Edad Media, discutía de par a par con los papas de teología. Estamos conversando con Daniel Goebel. Vamos a escuchar el último tema que tenemos para esta noche de Letras y Corcheas. Sabor amargo, en la voz de Jesús Hidalgo. Siempre me dejó un sabor amargo, esos labios ateridos por el miedo de vivir, ese loco sentimiento con que huía de la vida, esa triste despedida que nacía de los dos. Hoy me quemo y me consumo con la luz de su mirada, la nostalgia de sus ojos, la intención de su querer. En un piélago insondable se quedaron nuestras almas. Hoy me falta la palabra, no me puedo contener. Miedo de amarla, de verla, qué horrible angustia cruza mi pecho. Sueño, locura de sueños, como fantasmas que me enloquecen. Y el vendaval de lágrimas y llantos sin final. Escuchábamos Sabor amargo, en la voz de Jesús Hidalgo, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando con Daniel Goebel, cuando tenés dos tipos de novelas separadas, todas las que estuvimos hablando, en las que entra a reinar tu imaginación y traspolándote a diferentes lugares de la historia y el tiempo, como ha ocurrido con estos libros que hablamos, pero también con muchísimos otros, como recién comentabas, El Absoluto, y también como ha pasado con los padres de Sherezade y otros tantos. Pero también está El Hijo Judío, que es en cierta forma es una especie de autobiografía novelada. Sí, y ahí dejás algunas cuantas frases que son interesantes trabajar sobre lo que fue después tu profesión. Vos decías, por ejemplo, que a veces me siento feliz escribiendo y de seguir así hasta el final, diría que mi vida tuvo algún propósito. ¿Lo cumpliste? ¿Tuvo algún propósito? Bueno, no estoy muerto todavía. No, pero estoy al borde. Te lo tengo que preguntar ahora, porque cuando estés muerto no te lo voy a poder preguntar. Sí, encontré un propósito para seguir viviendo, más allá de cualquier contraste, más allá de cualquier preocupación eventual, etcétera, etcétera. Digo, la literatura fue y es mi pasión, mi refugio, y mi alegría. Porque a la gente no se le puede pedir tanto, no se le puede pedir todo. En cambio, a la literatura se le puede dar todo lo que uno puede y puede encontrar ahí casi todo lo que uno espera.
en realidad la literatura da más de lo que uno le da a ella. Porque la literatura no es solo el placer de escribir, sino el goce infinito de leer. Y comparado con el goce de leer, lo que uno puede realizar es poquito. Por supuesto, en el acto de la escritura, el deseo, la expansión, te lleva a querer lo mejor. Mira, una vez, no voy a nombrar a la persona porque es para problemas, pero me dijo que había ido a una charla de una escritora completamente deplorable, pero muy famosa. Y me dice, me cayó bien. Le digo, ¿por qué? Porque ella dijo, cuando le preguntaron qué escritora creía que era, dijo, yo para sentarme a escribir tengo que creer que soy la mejor escritora del mundo, porque si no, no podría. Y eso, que parece un golpe de vanidad, ¿no? En el fondo es un ejercicio de extrema modestia, es ponerse en posición para estar a la altura del arte que uno practica, que es infinitamente superior a lo que uno hace, ¿no? Ahora, ¿te quedó nostalgia o en algún momento ganas de volver al dibujo? ¿A qué dibujo? Y porque decís que perdiste el talento por el dibujo cuando te pusiste a escribir. No, bueno, pero eso es algo, mira, yo ahora estoy dándole vueltas a un asunto, no en términos de escritura, sino en relación a la relación con la literatura, porque es cierto, cuando yo me puse a escribir me di cuenta que todos mis otros talentos e intereses menguaban. Esto es, podía dibujar, era bueno en atletismo, me interesaba la historia, no tenía problemas en matemáticas, pero solo geografía, pero perdí el interés por todo, me convertí en un alumno horrible. Hice la secundaria, la primaria, solo porque el nivel de la escuela primaria era muy bajo. En la secundaria conocí a mi amigo de toda la vida, Claudio Barragán, que me salvó en toda la secundaria porque me soplaba siempre, siempre. Ahora, con estas novelas que tanto le interesan a Mario, yo tengo la impresión de que estoy cerrando los agujeros de mi cultura, investigando aquello sobre lo que no averigüé cuando era niño, ¿no? Estoy haciendo mi propia primaria y secundaria en el arte de la literatura. ¿Con qué resultado? No lo sé, porque además, una vez que escribo el texto, olvido buena parte de lo que aprendí. Lo que quería decir, y lo viste cuando yo empecé con un prólogo de la charla, Sí. era que a través de lo escrito, saber quién sos. A mí lo que me atrajo, además de lo escrito, es el vuelo. Es decir, no solo la persona que se mete en la idea de escribir, sino la persona que se mete en la idea de volar. Es decir, de pronto comienza a tener la libertad de volar y vuela sin tomar medida del vuelo. Entonces, por ejemplo, lo llevo a tu novela Enana Blanca. En Enana Blanca tenés en 3 capítulos 3 poemas. Sí. 3 poemas hilarantes, porque realmente tiene partes que son de locura. Por ejemplo, en el primer poema, que es un poema de amor y de amistad, donde conlleva toda la novela a creer de que era atrás de cada una de esas palabras, decís un tercer verso que es patético, dice, para el amigo sincero. Claro, eso, es un Almafuerte. No, eso es José Martí. Ah, José Martí, para el amigo sincero que me da su mano franca. Claro, cultivo una rosa blanca como junio con el enero para el amigo sincero que me dé su mano franca. Y yo dije, claro, este es un poema de amor y de sinceridad a los que ama y a los que no ama. Por lo tanto, todo lo que voy a ver, de aquelarre, de nanas blancas, posa y saca y todo, no tiene nada que ver más que con este pedacito que me tiró para que yo me dé cuenta, claro, y a ver si yo me doy cuenta. Y entonces leí todo el poema así, y ahí lo signifiqué en chino, que no había leído José Martí. Claro. No entendía un carajo de todo lo que tenía todo lo que estaba leyendo. Lo mismo va a pasar con el capítulo 4 y 5 tuyo. En el capítulo 4 y 5, incluso con este invento de el inventor de las cosas raras, que
hay un pedacito que ponés que es una pinturita, que es entre lo que cae en la mente, ¿cómo se llama? La inspiración y el laburo. O sea, lo que me es inspirable o lo que yo puedo razonar y trabajar. Sí. El chino no le caía de derecha a izquierda, de izquierda a derecha con los arcos, no le caía una idea de encima. Hasta que se sentó y se puso a razonar el invento que quería. Esa es una enseñanza mayor del capítulo 5. Ajá. O sea que más allá de lo que escribiste, está lo que enseñás, lo que se muestra. Ese es el tipo que yo quería buscar a través de tu novela. Bien, me gusta esa lectura, Mario, y permitime que me adhiera a eso, en el sentido en que algunas veces yo leo textos, no para saber cuál es la historia, porque las historias pueden ser más o menos interesantes, algunas me gustan más que otras, no para saber cómo están escritas, sino para saber cuál es la posición del escritor respecto de la práctica de la escritura. Es decir, cuál es la posición del sujeto en el acto de escribir. Exacto. ¿No? Si está vaciado, despojado, entregado a su práctica estética, o si quiere, por ejemplo, venderme una imagen de sí mismo mediante la novela, si quiere posar de inteligente, o de piola, o de sexy, o de... Bueno, esos son los libros que, ¿no?, me interesan menos. ¿Y cuánto hay de eso que planteaban en el capítulo 5 de inspiración y de sentarse y decir, bueno, me pongo a trabajar en tu forma de trabajar? Mira, no lo sé, digo, me parece que el personaje que recorta Mario, que se llama Lumpen, que Sí. además, por supuesto, es un chiste, porque ¿qué Sí, chino lumpen. se llama? Lumpen. ¿Qué chino es un Lumpen? El personaje ese tal vez sea un ideal de la práctica de la escritura. Sí tengo que decir que Enana Blanca fue para mí, aunque sea un libro chiquitito que Sí. nadie ve, nadie se enteró que salió, es un punto que en términos de éxtasis literario, de producción estética, para mí es un punto alto. Yo nunca había escrito, desde los 15 años, nunca había escrito un poema, me senté y escribí 3, que son poemas cosmológicos, Sí. sobre el amor, la amistad, sobre el fin, sobre el universo, que están hechos en base a recortes de otros textos. Además, en los 3 poemas, el que escribe es el que relata. Sí. No escribe el chino que escribe, porque el chino que escribe nunca pudo haber sabido de que Andrómeda es una galaxia determinada, porque eso ni siquiera podría haber descubierto los valores que tenía Occidente sobre esos elementos, porque no lo podía conocer. No podía conocer de los agujeros de gusano, ni de la teoría de cuerda, ni de los agujeros negros. O sea, Obvio. el relator, vos, te metés en la novela a gozar de ella. Sí, claro. Y Bueno, eso me pareció genial. es que el pobre astrónomo chino no había leído un libro que se llama Cosmos. Sí. No, y lo había visto. Por eso esto me pareció genial, porque el relator, vos, estás enloquecidamente enamorado de lo que escribís. En ese caso sí. Después, además es una novela breve, es delicioso escribir textos breves. Últimamente me están saliendo textos largos que son más trabajosos y que la inspiración tiene un grado menor de visibilidad, porque la trama exige más. Enana Blanca es como una explosión, digo, es una enana blanca, es una luz que destella, que crece y que desaparece. Además la imagen esa de vomitar una esfera roja que va a ser absorbida, que es una enana roja. O Claro. sea, es la muerte, su muerte, pero condensado todo lo que fue en eso que se lo entrega a su amada. No me digas que es una entrega emocional que no la he visto muchas veces, porque hay otras formas de imagen. Esta entrega cosmológica del amor, única. Mario, te agradezco que me hayas dicho eso, porque desde que escribí sobre esa estrella roja ahí, nunca supe qué era. Dije, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero al mismo tiempo es como el MacGuffin de Hitchcock.
todo el mundo persigue algo que no sabe qué es. Esa sombra que pasó, ¿quién es? Y Claro. no sé, digo. Claro, yo nunca supe por qué había aparecido eso, pero generó los efectos de enloquecer al emperador, al eunuco que lo sigue. Generó un efecto. Sí. Era un misterio para mí. Pero claro, era un misterio vacío y vos lo llenaste. Es una enana roja que es en la etapa muerte de una estrella. Claro. Esa misma estrella, la SP 1500, te corrijo lo que dijiste, 1572. ¿No es 71, es 72? No, 1572. Que hoy, hace poquito, fue fotografiada la reverbescencia que ha quedado de ese acto, y yo lo acabo de subir a mi muro, la foto que la NASA sacó hace no mucho tiempo atrás. Mira vos. Pero también se llama Tycho Brahe. Se llama SN porque Tycho Brahe le había dicho Stella Nova. Exactamente, Stella Nova. Que algunos la transformaron en el supernova, pero bueno, claro. Stella Nova, ¿no? Sí. Daniel Goebel, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad queda muchísimo por hablar todavía. Madre mía, si hay que hablar. De tus libros, pero te comprometemos para una próxima vez volver a seguir charlando y retomar la conversación que dejamos. Cuando quieran, y antes de cortar, permítanme que diga algo. Es un placer emocionante ver a padre e hijo juntos haciendo algo. Para nosotros también es una emoción hacerlo juntos. Uh-huh. Bueno, así que los felicito. Te agradezco mucho, me has hecho volar, ahora voy a seguir con tus próximos libros, más tranquilo que no te tengo que ver y gozar de ellos, y realmente los voy a recomendar a cuantos sean, porque para mí son fantásticos, no son novelas cortas, son novelas abundantes, como el manuscrito, donde hay superpuesto 1000 novelas escritas en las mismas palabras. Cierto, como en el propio manuscrito. Como en tu propio manuscrito. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.